Los que sois arquitectos hemos variado el programa. La semana pasada habíamos dicho que hoy vendría Miriam García a contarnos sobre el paisaje de la costa, sobre su último doctorado. No se ha recuperado porque tenía un problema de salud. Vendrá de todas maneras porque Miriam era una apuesta central en las jornadas. Vendrá en la última jornada, en la octava, e incorporaremos en esa jornada 3 ponencias. Será un poco más largo, ya lo intentaremos anunciar para que no haya distorsiones. Para sustituir a Miriam, hemos querido enlazar con la segunda ponencia, la de Carmen Andrés y Llanos Macià, que vendrán en un rato, están de camino, que van a hablar sobre los planes de protección de los caminos, de algunas de las rutas principales del Camino de Santiago tradicional. Planes territoriales que nos contaron muy sucintamente hace 2 años, cuando estuvieron aquí hablando de planes generales, y que ellas cuentan con bastante entusiasmo. Hemos querido enlazar esta primera ponencia, y ha sido muy rápido, y la verdad es que tenemos con nosotros a José Luis Hernando Garrido, que ha tenido en 3 días una disponibilidad magnífica. Queríamos centrarlo en aspectos de elementos patrimoniales que tengan que ver con caminos, rutas históricas más alejadas del camino tradicional de Santiago, más vinculadas a Cantabria. Él es historiador del arte, es el doctor en Historia del Arte. Su especialidad es el patrimonio. Los caminos y rutas históricas tienen los elementos monumentales patrimoniales como nodos de relación, de continuidad, y él nos va a hablar de ese tema. Lo ha titulado Caminos y paisaje monumental en la Cantabria románica, de la costa a Liébana y la meseta. Os dejo con él. Muy bien, pues buenas tardes y muchas gracias por permitirme asistir a vuestra casa. Gracias en todo caso a Francisco Lorenzo por la invitación y por tenerme aquí a esta hora tan intempestiva, ¿no? A una hora vespertina pues un tanto complicada. Como bien ha dicho Francisco Lorenzo, mi intención es tratar de algunos aspectos que pueden resultar no del todo reconocibles. Ahora pongo la pantalla completa, dado que vuestra especialidad generalmente suele ser ceñirse a un ámbito bien distinto, ¿no? Yo he titulado esta presentación, como tenéis en la primera imagen, Caminos y paisaje, plural mejor, paisajes monumentales en el entorno de la Cantabria medieval, románica, e intentaré esbozar 2 cuestiones que tienen que ver con esa caminería, que es lo mismo que ensayar una aproximación también a los paisajes monumentales, paisajes que prácticamente 1600, más de 1000 años después, han sido forzosamente alterados, ¿no? Están profundamente transformados, pero que son paisajes de una calibración histórica indudable y que, dicho sea de paso, pueden permitirnos atisbar una serie de elementos poéticos, paisajísticos, estimulantes, ¿no? Es fundamental reconocer a la hora de abordar, intentar ensayar 2 posibles caminos que eran transitados en tiempos históricos, en tiempos medievales, por un conglomerado extraño de clérigos, de personas vinculadas a la Iglesia, al poder, de canteros, de escultores, de peregrinos. Pero en todo caso, ciñéndome al ámbito territorial cantábrico,
vinculado además con otro tipo de extensiones, ¿no? Ahora intentaré explicarlo, ¿no? Los caminos medievales, lógicamente, parece cuestión de perogrullo, pero eran caminos a pie, eran caminos en los que el ritmo, la velocidad, el pautado eran bien distintos a nuestros tiempos saturados de modernidad. Me imagino que un peregrino, que un viajero en tiempos medievales, para recorrer la distancia que medía entre Burgos y Santander, debía emplear 3 o 4 días, nada que ver con la celeridad a la que estamos acostumbrados en estos tiempos. Y aquellos paisajes y caminos de tiempos medievales, de tiempos históricos, todo hay que decir también, eran inasibles a las actuales circunscripciones administrativas, ¿no? A nuestras actuales provincias, comarcas, comunidades autónomas e incluso estados y reinos, ¿no? Eran tránsitos, caminos que respondían a rutas de una marcada antigüedad. Los caminos medievales, en realidad, tienen que ver con los caminos más antiguos, que arrancan de tiempos tan tardoantiguos, que eran caminos nada que ver con los viales rápidos. En todo caso, el mundo de la caminería era un mundo pues forzosamente vinculado con las relaciones monásticas, relaciones económicas, un mundo vinculado con la obra, la construcción, con las merindades, los alfoces, los peregrinos, las reliquias. Los paisajes históricos, evidentemente, son paisajes multivariantes, cambiantes, elásticos. El paisaje histórico, tal vez alguien puede comentar que en la actualidad uno puede ficcionar, uno puede recrear, pero también ficcionar. Uno puede correr el riesgo de pensar en caminos históricos de una manera ficticia, formular contrafacturas, contrahechuras, a veces pensar en mayores adherencias de las habituales. Tenemos un peligro, las recreaciones pueden inducir a falsificaciones. En todo caso, los caminos antiguos son siempre caminos que son auténticas supervivencias, con todo lo que implica de tener en cuenta lagunas, olvidos, vacíos insondables, vacíos imprevisibles. Bueno, quería hablaros de los caminos en tiempos románicos, de la construcción en tiempos románicos. El grueso de los edificios medievales románicos para más señas peninsulares se han conservado en el norte forzosamente, ¿no? Sobre todo en el entorno cántabro, el norte de Castilla. Eso incluye el oriente de la actual provincia de Segovia, el occidente de la provincia de Soria y en menor medida el resto de provincias de los viejos reinos de Castilla y León, aparte de Galicia, Asturias, Álava, Navarra, Aragón, Cataluña. En realidad, ¿estamos hablando de qué? De territorios generalmente rurales, mal comunicados hasta el siglo XX, realmente muy mal comunicados hasta el siglo XX, y con muy escaso desarrollo monumental en tiempos modernos, lo cual ha permitido una sobresaliente conservación de un paquete de edificios heredados sobre todo de los siglos XII y XIII. Tampoco olvidemos otro aspecto a tener en cuenta. No habría que olvidar las inevitables pérdidas urbanas, las pérdidas monásticas. Es por ello que las manifestaciones de tiempos románicos de mayor calado, mayor envergadura, mayor brillantez, no han llegado a nuestros días. Es lógico que el románico urbano o el gran románico monástico no haya llegado hasta nuestros días. Por contra, el binomio arquitectura-paisaje se ha mantenido muy poco alterado y con visos de esperanzada perdurabilidad. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso milagroso, Revilla de Santullán, una iglesia del actual norte palentino, pero muy cerca del territorio cántabro, en el valle de Santullán, frontero con la Sierra del Híjar, con tierras de alto campo.
Bueno, aquí tenemos un caso excepcional de un edificio muy bien conservado, con alguna pérdida. Ahí tenemos en la imagen superior derecha unas pinturas murales de época gótica que fueron arrancadas a primeros del siglo XX y trasladadas a una colección particular británica. Lo que quedan son las sinopias. Nos queda parte de la pintura mural, solamente parte. Pero, por contra, tenemos una portada medieval maravillosa, esa portada que ha tenido el privilegio de poder conservarse gracias a la presencia de una pantalla contra todo mal que ha dejado la portada románica interna inalterada. Es tal la calidad de los relieves que hoy en día sorprende, ¿no?, que tengamos una portada de 1190 probablemente, maravillosamente conservada, a cuenta de esa protección, de esa pantalla del atrio meridional que, como una caja del tiempo, ha permitido conservar un testimonio románico de una calidad excepcional, tal cual veis en la imagen. Bueno, los caminos medievales cantábricos solían limitarse a una simple explanación, generalmente sobre fuertes pendientes, una lógica topográfica inapelable a la que seguía la colocación de un firme pétreo a veces de origen romano, antiguo, encachado. A estos viejos caminos de los tiempos medievales, tardoantiguos más bien, le sucedió ya muy tardíamente, en época moderna, hacia la segunda mitad del siglo XVIII, una densa red de caminos de época borbónica que suplantó el origen de los caminos medievales. Esa red borbónica pues permite reconocer caminos que iban desde Santander a Reynosa por el Besaya, hacia Burgos por los Tornos, y el Abortado hacia La Rioja por el Portillo de Lunada y Espinosa de los Monteros, que renovaban el viejo viario medieval y que en tiempos borbónicos pues intentaban impulsar un nuevo comercio ilustrado con una red de caminos más amplia, más versátil, más ágil, más rápida, que evitaba las grandes curvas, que evitaba las pendientes bruscas, y que generalmente los caminos a partir de fines del XVIII solían tener anchuras importantes, más de 8 metros, que permitían el tránsito de carros y que solían tener muros de contención, puentes, cunetas, vados, alcantarillas, ventas, casas de postas, casetas de peones, fielatos, hitos de indicación. Pero estamos hablando ya de caminos dieciochescos, de caminos ilustrados. Yo voy a hablar de los viejos caminos históricos, ¿no? Aquí intentaré centrarme en esos viejos caminos de la modernidad, no, sino de tiempos medievales, que superaban el puerto del Escudo de Burgos a Laredo, que superaban, pues, por ejemplo, el puerto de Piedras Luengas, camino hacia la Liébana, o bien el collado de Somaoz, que descendían por la Palombera y el Saja hacia la costa, aparte de que, más allá de estas grandes redes viarias, de estas grandes arterias, hubo otros caminos de menor importancia, ¿no? Caminos costeros a la altura de Comillas, de Ruilova, de Puente Agüero, o incluso hubo caminos modernos carboneros en los valles de Miera, de Soba, de Ruesga, que abastecían a las famosas fábricas de armas de Cavada, la Cavada y Liérganes. Pero intentaré centrarme aquí en algunos ejemplos concretos. En concreto, intentaré centrarme en algunos testimonios románicos de la zona de la costa de Varello, Santa María de Varello, y luego pasaré al entorno lebaniego para comentaros cómo los caminos en tiempos medievales tenían una fortísima vinculación con la meseta que no siempre tenemos en cuenta. Os presento aquí el edificio de Santa María de Varello, que debió acoger un viejo monasterio, un modesto monasterio vinculado con el Santoñés de Santa María del Puerto, un viejo monasterio, el de Varello, es decir, que mantuvo vida cenobítica hasta el siglo
XVI y que es uno de los templos más interesantes de la zona de Trasmiera. Bueno, voy proyectando algunas imágenes de su interior, de sus hemiciclos. La factura escultórica es realmente sobresaliente, factura escultórica que podríamos conectar con otro tipo de obras, las obras del Valle de Mena. Ya estamos hablando de una conexión con una comarca del norte burgalés. Para hablar de la escultura, la factura románica de Varello, hay que tener en cuenta el románico del norte de Burgos. Primera vinculación caminera. Norte de Burgos con el Valle de Mena. También podríamos hablar de paralelos más próximos en Santa María de Varello. Aquí tenéis algunos capiteles del interior del hemiciclo absidal, con un interesante despliegue de arquerías ciegas. Hay quien puede conectarlo, obviamente, con otros conjuntos románicos, cantábricos, norteños, pues las grandes colegiatas o el románico del norte palentino, una vinculación obvia. Siones, ahí está la conexión burgalesa. San Román de Escalante, en territorio cantábrico, pero que también podría formular una vinculación estilística con Santa María de Varello y San Pantaleón de Losa. Varello en realidad presenta relaciones estilísticas muy directas con Santa María de Siones y con San Pantaleón de Losa, un poco para fijar jalones cronológicos. ¿De qué fecha estamos hablando? En el caso de Varello, 1207. ¿Por qué? San Pantaleón de Losa, este edificio burgalés, está datado en 1207. Y tanto San Pantaleón de Losa como Siones, como Vallejo de Mena, que veremos luego, aquí en estos edificios se ensayó una arquitectura propia de los últimos años del siglo XII, característica a tenor del criterio de los expertos de las órdenes militares. Siones, San Lorenzo de Vallejo de Mena. Luego veremos que hay vínculos documentales en relación con Varello. Estamos tendiendo caminos, ¿no?, hacia el norte de Burgos, en este caso, hacia la zona alavesa también. Aquí se ensaya un tipo de edificio que tiene conexión con las órdenes militares. Es curioso cómo en Varello tenemos un pequeño transepto indicado con la flecha amarilla, con unas capillas en los extremos, que es un espacio muy peculiar, muy sugerente, y que uno, cuando analiza, ya que hablamos de caminos medievales, cuando analiza ese tipo de elementos en los extremos del transepto de Varello, se da cuenta de que son baldaquinos, que son altares auxiliares que podrían conectarse perfectamente con otros edificios obrados, alzados por órdenes monásticas, monásticas militares, de manera que podemos plantear una conexión con otros conjuntos como San Juan de Duero, en tierras durienses. Uno podría poner en relación Varello, ese templo trasmerano, con otros conjuntos muy alejados del territorio cántabro. Uno puede pensar que ese tipo de iglesia de coyuntura militar tiene más que ver con San Nicolás o San Juan de Portomarín, en territorio gallego, a la vera de la ruta jacobea, de la gran vía de peregrinación en tiempos medievales. O tal vez ese tipo de altarcillos laterales tendrían que ver con otra iglesia en el entorno duriense, mucho más meridional, en la Extremadura castellana, la Magdalena de Zamora. Aquí encontramos elementos artísticos, arquitectónicos, que vincularían este conjunto trasmerano con arquitecturas mucho más meridionales. Hay que tener en cuenta que ¿a qué podemos relacionar? ¿Por qué podemos hablar de arquitectura de las órdenes militares, de presencia sanjuanista en Varello? Bueno, pues porque evidentemente existió un contacto caminero muy antiguo
muy abundante, muy próximo entre el Valle de Mena, la ruta jacobea y el norte de la península, aparte del flujo a través del itinerario marítimo de ida y vuelta, vinculado con el embarco y desembarco de peregrinos en los puertos cantábricos, porque el trasiego de peregrinos rumbo a Compostela no solamente frecuentaba las márgenes de ese itinerario ortodoxo, hubo otros peregrinos que llegaban al puerto de Pasajes, de Bermeo, de Portugalete, de Castro, de Laredo, que son enclaves marítimos muy cercanos a Mena, y que existía además un camino de montaña desde época de Sancho el Mayor que iba desde Balmaseda, en Vizcaya, hasta el Valle de Mena, y luego a Bercedo, Espinosa de los Monteros y Reynosa, y que luego descendía el río Pisuerga hacia Carrión de los Condes, hacia la gran autopista jacobea. Además, habría que pensar que existían también otros itinerarios secundarios en tiempos medievales que en ciertos momentos de inseguridad permitían unir Vitoria con el Valle de Mena, por la zona de Mendoza, Abornicano, Unza, Santa Marina, Santiago de Tudela, Montiano, Mercadillo y Villasana de Mena. Es decir, que a veces los fenómenos arquitectónicos de tiempos medievales, románicos, deben mucho a ese tipo de trasiegos camineros. Bueno, hay un epígrafe, una inscripción en la credencia sur de San Vicentejo de Treviño, de esta iglesia burgalesa alavesa en lo territorial, que podemos vincular con la Trasmerana de Varello, que detalla Petrus, Andreas, Tomás, Vicencius, Pantaleone y Marina. ¿Veis en la foto de la derecha? Es una credencia, es una especie de arcosolio. Es probable que este tipo de testimonio epigráfico sea una relación de reliquias que antaño, en tiempos medievales, se colocaron en la iglesia en el momento de la consagración. El consagrar una iglesia, el ponerla en uso era fundamental dentro de la liturgia de aquellos tiempos, ¿no? Una iglesia, en concreto esta de San Vicentejo de Treviño, consagrada en 1162. Sabemos que San Pantaleón, que aparece en la inscripción, Pantaleoni, es un mártir oriental. A él se le daba culto en la ermita de San Pantaleón de Losa desde tiempos antiguos, donde todavía se conserva una iglesia muy interesante que se levantó, hemos comentado antes, en 1207, vinculada también con las órdenes militares. Es curioso, es bonito, es sobrecogedor que la dedicación hospitalaria y de atención al peregrino, en el caso de San Lorenzo de Vallejo de Mena, se refleje bien en esta imagen de la cuarta arquivolta externa de la portada occidental. Aquí veis un grupo de peregrinos y el detalle de uno de ellos que porta, bordón, zurrón y la venera, la insignia jacobea, por excelencia el símbolo de esos peregrinos. San Vicentejo, además, presenta otro tipo de imágenes más bíblicas vinculadas con el pecado original, pero me interesa más la anterior, ese peregrino con bordón, con escarcela, con la insignia jacobea que va camino de Santiago. San Vicentejo, además, ahí tenéis una construcción abortada o truncada. Quizás se planteó con mayor número de tramos, 3, 4, se quedó reducida a 2, se cerró por el mudo occidental de forma precipitada y es probable que el proyecto original de San Vicentejo, que sería esta de Treviño, pudo ser similar a la iglesia de San Lorenzo en Vallejo de Mena. Aquí tenéis, por ejemplo, la inscripción que alude a la consagración de San Vicentejo de 1162. Es una inscripción que hace referencia a otro dato importante, hablando de caminos, de peregrinos, los promotores. Aquí, en este caso, esta obra es una obra contemporánea a otro tipo de obras emprendidas por un personaje con nombre y apellido, el obispo Rodrigo de Cascante, que fue obispo de la diócesis de Calahorra y que participó en la construcción del santuario de Armentia
muy cerquita de la actual ciudad de Vitoria, y en la catedral. Promovió también la catedral de Santo Domingo de la Calzada, esa magnífica obra calceatense que se construyó a fines del siglo XII bajo el reinado de Sancho el Sabio de Navarra, anterior a la llegada de Alfonso VIII al condado de Treviño y a la llanada alavesa. Por cierto que una imagen de Armentia, una imagen de la cabecera de San Vicentejo, que es una cabecera soberbia. Los canteros activos a San Vicentejo, luego hablaremos más de canteros en relación con los casos lebaniegos, entresacaron en esta iglesia de San Vicentejo la piedra en las canteras de Ajarte, unas canteras alavesas donde seguramente contaron con la promoción de una familia insigne, los Vela, señores de Álava, muy conectados con los templarios, los hospitalarios de San Juan de Jerusalén, que también participan en la obra de Santa María de Siones, en Vallejo de Mena y seguramente en Santa María de Varello, en Trasmiera. Fijaos la cantidad de caminos que estamos recorriendo a cuenta de una obra trasmerana. Siones, el Valle de Mena, la zona alavesa. Habría que recordar que el marido de un personaje, una tal Andrequina, un tal Sancho Pérez de Gamboa, fue tenente de Treviño, y que a este personaje podríamos vincular las construcciones de esta zona a caballo entre el norte de Burgos y Álava. Vinculaciones obvias que permiten contextualizar en su justa medida una iglesia como la que he comentado al principio de Varello. Llama la atención, por otra parte, estos son imágenes del interior de San Vicentejo de Treviño, ya son detalles un poco especializados, pero llama la atención que la escultura desplegada en el interior de esta iglesia presenta una tesitura exquisita, tremendamente abarrocada, un poco antiquizante, porque a uno le recuerda a los prototipos romanos, ¿no? Cuando uno ve, estamos hablando de románico, pero cuando uno analiza este tipo de tallas del interior del conjunto, sorprende que tenga tanta proximidad con los precedentes romanos, ¿no? Una tesitura muy antiquizante, y uno puede pensar que los canteros activos en este conjunto hispano seguramente debieron conocer otro detalle de San Vicentejo, debieron conocer el románico de Provenza, del sur de Francia, románico provenzal en conjuntos como Saint-Trophin d'Arles, Saint-Gilles-d'Igard, Saint-Pierre de Besançon. Es posible que el estudio de este tipo de conjuntos y de sus conexiones artísticas con el sur de Francia pues permita que ampliemos el radio de actividad, de viaje, hasta mucho más lejos, mucho más alejados. Ramón Berenguer III de Provenza, sobrino de Ramón Berenguer IV de Barcelona, se convirtió en uno de los tutores de un jovencísimo Alfonso el Casto de Aragón, y a la muerte de su padre Ramón Berenguer IV pudo tener que ver con este entorno del norte de Burgos y de la zona alavesa. ¿Vendrá por aquí la conexión provenzal de la escultura de San Vicentejo? Bueno, es una posibilidad. Estamos ampliando el radio de acción de los caminos de los canteros medievales. Es un camino mejor plural, son caminos multivariantes, cambiantes, elásticos, que a veces nos llevan muy lejos, ¿no? Tras esta mención a un conjunto como el trasmerano de Varello, me gustaría pasar revista a otra zona de la montaña, del entorno de Cantabria. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, en el interior de Varello también se ha conservado una curiosa pila bautismal tardía, románica tardía, una pila bautismal en el norte de Castilla y sur de Cantabria. Hay una riquísima serie de pilas bautismales que podríamos conectar con la escultura propia de aquellos tiempos, de aquellas generaciones. Varello es una pila tardía en relación con otros conjuntos del norte palentino, de la zona de Campó, de Retortillo, de Yermo.
Y a su vez, el románico de Retortillo y de Yermo depende de una manera muy directa del románico de la actual provincia de Palencia. Estamos hablando de caminos, ¿no? Nos hemos ido a Provenza, a territorio alavés, a territorio burgalés. Uno puede ascender por Liébana y por el Besaya, llegar a Campó, y habría que distanciarse más si cabe. Tendría que situarse uno en el entorno del norte palentino para contextualizar muchos conjuntos medievales del románico cántabro. El grueso de las creaciones escultóricas románicas del actual territorio santanderino tiene mucho que ver con las viejas merindades de Campó, de Aguilar. No son creaciones que nacen ex novo. En realidad, para explicar el románico cántabro es forzosamente necesario referirnos al tardorrománico castellano, donde, por cierto, se han conservado infinidad de vestigios que permiten contextualizar en su justa medida lo que hemos conservado en el territorio santanderino. Bueno, tenemos otros testimonios cercanos a Varello, otras pilas románicas, en una muy tardía, la de Santa María del Puerto en Santoña, o la de la Colegiata de Santillana, que son piezas coetáneas. Piezas coetáneas que, a su vez, pueden vincularse con otras piezas del norte de Castilla, la de Rebanal de las Llantas, en la montaña palentina, que tiene unas peculiaridades pues muy jugosas, ¿no? No voy a entrar en detalle pero bueno, para que veáis cómo esta pila milagrosamente conservada en el norte palentino, una zona, insisto, en tiempos medievales, recóndita, aislada, en la modernidad mucho más aislada, si cabe, ¿no?, que ha permitido su milagrosa supervivencia. Bueno, pues por ejemplo, esta pila de Rebanal en el entorno de Cervera de Pisuerga, cuando uno compara, tampoco voy a entrar en detalles, las imágenes, un combate entre caballeros con una mujer mediadora. Bueno, esto puede recordarnos pues el famoso capitel del arco triunfal de la iglesia de Retortillo, ¿no?, de una iglesia inmediata a Reynosa. Bueno, pues combate entre caballeros con mujer mediadora que intentaba mediar para evitar la confrontación cruel, directa, y ese tipo de imágenes aparecen por doquier en el románico del norte de Castilla, ¿no?, y de Cantabria. Ahí tenéis 3 testimonios. En la colegia, en Yermo, mujer mediadora entre 2 caballeros, que a su vez se repite ese mismo iconograma, esa misma imagen, en 2 conjuntos rurales, Revilla de Collazos y Cezura, en el entorno de Aguilar. Bueno, son conjuntos rurales, aislados, de ahí su conservación. O incluso en el norte de Burgos, ¿no? Otro detalle de el remate de un ábside románico en el conjunto de Soto de Bureba, y cómo aparece de nuevo ese elemento del combate entre caballeros, ¿no?, junto a una sirena, extraña sirena, que los historiadores han interpretado con un componente simbólico vinculado con la violencia y la lujuria. Bueno, del viejo monasterio de Santa María de Aguilar, pues conservamos una iglesia muy alterada, muy transformada. Conservamos una iglesia, conservamos algunas estancias abaciales y algunos testimonios del pabellón de canónigos, aparte de la certeza de la intervención de algunos escultores, algunos talleres, porque prefiero hablar en plural, talleres escultóricos, que, por cierto, algunas de esas evidencias volaron al Museo Arqueológico Nacional en 1871, hace ya bastantes años. Pero cuando uno repasa este tipo de escultura de este conjunto monástico palentino, tremendamente vinculado con el románico cántabro, se da cuenta de que estamos hablando de unas mañas, de unas trayectorias, de unos viajes y de unos caminos frecuentados por algunos de los mejores escultores que trabajaron en tierras peninsulares en torno a los años finales
del siglo XII. Y uno se pregunta, ¿pero qué se les perdió a estos escultores tan maravillosos en el norte de Palencia, allá por aquellos tiempos? Me temo que la respuesta no es fácil, ¿no? Seguramente que estos escultores de tan rara habilidad, de tan portentoso oficio, llegaran tan al norte, seguramente tiene que ver con una posible promoción monástica o una promoción regia, realenga, que tiene bastante de enigmática y de irresoluble. Bueno, esas piezas de la imagen en pequeñito arriba a la izquierda, son piezas del Museo Arqueológico Nacional, pero procedentes del monasterio premonstratense de Aguilar de Campo. Por cierto, que de la vieja cabecera del monasterio de Aguilar, tenéis indicada con la flecha, la vieja cabecera fue sustituida en época gótica por otra contemporánea y apenas sobrevivió el arco triunfal. Y luego el claustro pues quedó muy alterado, muy transformado en época moderna. Es necesario pues valorar que los escultores del románico tardío, de una enorme calidad, estuvieron poco tiempo en este conjunto porque dejaron muestras de su oficio en algunos capiteles del claustro, algunos capiteles de la cabecera, no muchos, y que fueron reinstalados, seguramente recolocados en tiempos posteriores. A veces, ya que hablamos de caminos, a veces imaginamos la cara de los obreros que trabajaron en 1894 en las obras del ferrocarril de La Robla, Mataporquera, Balmaseda, que por aquel entonces dirigían unos ingenieros, Manuel de Oraa e Ignacio de Rotaeche, para abastecer de carbón los altos hornos vizcaínos. Seguro que quedaron embelesados por la hermosura del paisaje y también por la frondosidad de los robledales y lo aislado, sin duda, de cada villorrio. Esos tiempos ya lejanos, de cuando esos ingenieros trazan el ferrocarril de vía estrecha entre La Robla y Balmaseda, eran tiempos, yo creo que más cercanos al siglo XII que no al siglo XIX, al siglo XX. Tiempos viejos de viejos caminos. Tiempos en los que empezaban a asomar, a fraguarse algunas grandes obras públicas, pero que todavía eran obras muy modestas y que duraban obras de años y de años, ¿no? De ese ferrocarril del norte, por ejemplo. Hablaba del Balmaseda a La Robla, del Alar del Rey Reynosa Santander, que se proyectó a fines del XIX, el ferrocarril de Isabel II. Estos son tiempos no tan lejanos, pero que en la práctica, si intentamos reconstruir el paisaje, el cómo eran aquellas aldeas de este entorno a fines del XIX, pienso yo que no estarían tan lejos de los tiempos del medievo, de los tiempos de la repoblación y de la reconquista. Bueno, aquí tenéis la ermita de Santa Cecilia en Aguilar, junto a la falda del Cerro del Castillo. Aquí tampoco mantenemos la cabecera románica original. La que sobrevivió es una cabecera mucho más tardía, rehecha en tiempos modernos. Sin embargo, sí que hemos conservado, por fortuna, otras cabeceras románicas coetáneas al resto de la fábrica de Santa Cecilia de Aguilar. Pues, por ejemplo, los ábsides, que conocéis bien, porque son del territorio montañés, de Santa María de Piasca, en Liébana, de las Enestrosas de las Quintanillas y de Pozancos, es decir, la vieja cabecera de Santa Cecilia de Aguilar, que es esta cabecera de plana del 16, debió ser igual en realidad que estas, que Pozancos, Piasca y las Enestrosas. Y entre los tres conjuntos, pues despunta, ya que hablamos de caminos, nos metemos en Liébana, el de Santa María de Piasca. También hay ábsides románicos supervivientes más modestos en Villacantiz y en Villavega de Aguilar. Bueno, hablemos de Piasca. Piasca es un conjunto magnífico, un enclave de impagable atractivo paisajístico, que hoy sigue en pie por fortuna, un atractivo paisajístico singular, seguramente conservado a cuenta de su nada fácil acceso en tiempos contemporáneos. Allí existió en
Piasca, un viejo monasterio altomedieval que practicó la regla de San Fructuoso y cuyos orígenes se remontan a tiempos muy, muy antiguos, al siglo X, aunque a mediados del XII pasó a depender de la órbita del potente monasterio benedictino de Sahagún, en tierra leonesa, y de cuya fábrica románica tenemos constancia epigráfica por esta inscripción datada en 1172. Así que es el náufrago que deja un mensaje en la botella, en este caso, una inscripción perfectamente trazada. Es un documento impagable, epigráfico. Este documento es interesante porque nos habla de que en 1195, sabemos que en 1195, tiempo después, más allá de cuando se trazó este epígrafe, sabemos que existió un tal Domingo de Polaciones que era prior de esa casa de Santa María de Piasca. En 1195 hubo un prior en Piasca, un tal Domingo, que ejercía como autoridad. Y, curiosamente, en el solar, hoy burgalés, por aquello de las provincias, pero a orillas casi del río Pisuerga y muy cerca de la Merindad de Campo, sabemos que en Rebolledo de la Torre, hoy ya digo, dentro de la provincia de Burgos, este solar, este territorio fue repoblado en 1186 por un tal abad Domingo, que seguramente sea el mismo abad prior que fue antes prior de Santa María de Piasca en 1170 y tantos. Aquí en Rebolledo conservamos este templo románico magnífico, además que el prior, luego abad, el repoblador, compró una pila bautismal. Estas son algunas manifestaciones interesantes de ese conjunto románico de Rebolledo de la Torre. Es un conjunto singularísimo, con una galería porticada maravillosa. Últimamente, a raíz de algunos trabajos recientes, pensamos que esta galería porticada, que es un conjunto excepcional, pudo ser desmontada y trasladada piedra a piedra desde un despoblado cerquita de Rebolledo de la Torre que se llama Vallejo. Pero es un conjunto que ahora veremos en lo estilístico, tiene una relación directísima con el conjunto lebaniego de Piasca, con la salvedad de que entre Santa María de Piasca, en Liébana, y en Rebolledo de la Torre, a orillas del Pisuerga, existen pues, una distancia de 100 kilómetros. 100 kilómetros que había que transitar en el siglo XII. Por cierto que la iglesia esta iglesia que tenéis en la imagen de Rebolledo es una iglesia advocada a los santos barqueros Julián y Basilisa. No voy a entrar en detalles de advocación. Los mismos santos que aparecen retratados en las pinturas murales de Matamorisca, un conjunto del norte palentino, y estos santos, Julián y Basilisa, no voy a entrar en ello, pero eran santos especialistas en el tránsito de viajeros, eran santos que ejercían como barqueros, eran santos que estaban al auxilio para la ayuda de los peregrinos, de los viajeros, igual que Huerto, igual que Eustaquio, etc. Y que en semejantes regiones por aquel entonces, si hoy siguen siendo regiones montuosas, fragosas, muy bien conservadas, imaginaos cómo era el bosque en el siglo XII, ¿no? Bueno, entre Piasca y Rebolledo hay más de 100 kilómetros. Claro, hasta no hace tanto tiempo, recorrer esa distancia era algo complejo, ¿no? Hasta hace poco tiempo, recorrer la distancia entre Liébana y el Pisuerga era complicado. Hasta hace prácticamente 2 décadas, ¿no? Hasta hace 3, 4 décadas había que recorrer carreteras un tanto tortuosas, e incluso a fines del siglo XII el camino natural que enlazaba el puerto de Piedras Luengas, la zona de Liébana, la zona de Cervera con el Pisuerga era muy distinto que el recorrido actual. De esto quería hablar cuando comentaba al principio los caminos históricos. Hoy en día uno recorre en coche cómodamente la distancia que media entre Potes, Piasca y Cervera por Piedras Luengas. Por aquel entonces
había que recorrerlo a pie o en carro a lo sumo. Pero tampoco coincide la ruta. Hoy en día descendemos por Piedras Luengas hasta Cervera, tomamos dirección hacia el este y nos llegamos a la villa de Aguilar de Campo. Pero por aquel entonces no existía el embalse de Aguilar. Los caminantes recorrían las riberas del Pisuerga pues de una manera complicada, ¿no? A fines del 12 no existía el embalse, aún no se habían inundado el valle y había que recorrer el camino a pie por las localidades entonces con vida de Villanueva del Río, Frontada, Cenera de Zalima, Quintanilla de la Berzosa. Es decir, hoy en día el embalse ha anegado ese viejo camino desaparecido. De vez en cuando la sequía es fuerte, todavía se reconocen las viejas arterias, ¿no? O los viejos puentes que permitían el vadeo, en este caso del Pisuerga, a la altura de Villanueva del Río. Imaginar el trasiego de los repobladores y profesionales de la cantería en aquellos tiempos, entre Liébana y el Pisuerga, la Peña Maya, es un esfuerzo de imaginación sumamente complejo, pero a mí me resulta bastante atractivo, ¿no? Cuando bajan las aguas del embalse aún se reconocen esos viejos pueblos por los que transitaba el camino que enlazaba Liébana y la Peña Maya. O incluso, a raíz de las obras del embalse de Aguilar, en los años 50, 60, algunas construcciones fueron trasladadas a otros ámbitos para preservarlas de que fueran anegadas. Frontada, la ermita de Villanueva. En Frontada, por ejemplo, todavía se reconocen las casas aledañas al templo parroquial, hoy en día inundadas por las aguas del embalse, e incluso sabemos que en Frontada existió una galería porticada excavada recientemente, que podría recordarnos a la de Rebolledo de la Torre. Y luego los viajeros, los peregrinos, los canteros transitaban rumbo al sur, Pisuerga abajo, hacia Mave, hacia Rebolledo después, hacia la Peña Maya. Por cierto que, si hablamos de paisajes, tampoco olvidemos el interés que plantean algunas viejas iglesias rupestres, excavadas en la roca, ¿no? Creo que mucha gente conoce el eremitorio de Olleros, pero también el de Villarén de Valdavia, ¿no? Por cierto, una inscripción aún recuerda una fundación, una datatio, pero que es de lectura imprecisa y de datación compleja. Bueno, no olvidemos que existen otros románicos que no son ortodoxos, no son canónicos. Aquí en esta iglesia de Olleros aún reconocemos en alguno de los capiteles tallados in situ, sacando, que no añadiendo, elementos equiparables con la tesitura, con los vestigios de cronología medieval, románica en este caso. Esa flecha os indica un par de capiteles tallados en la misma piedra. Es un románico menor, es un románico, un pariente pobre, es una arquitectura rupestre. Y por eso es mucho más endeble, si cabe. Es de una complejidad pues muy a destacar el cómo preservar del efecto del paso del tiempo, de las heridas, un conjunto rupestre excavado, no construido, sino deconstruido. Esto es de una complejidad inusual. Bueno, y si hablamos de Liébana, Piasca, Rebolledo, Aguilar, a 165 kilómetros de Rebolledo, es decir, a 270 kilómetros de Santa María de Piasca, encontramos este conjunto monástico, Santa María de Retuerta, en Sardón de Duero, muy cerquita de Peñafiel, donde recalaron también algunos de los canteros activos en el entorno lebaniego y del norte palentino. Aquí tenéis, bueno, como muestra un botón, si comparamos uno de los capiteles del interior de Retuerta, de ese monasterio premonstratense vallisoletano, a orillas del Duero, dirección a Peñafiel, encontramos algún motivo ornamental
frecuente entre los repertorios de los escultores y canteros del norte palentino y del sur de Cantabria. Claro que hablaba de caminos antes, hablaba de Provenza, de Mena, norte de Burgos, de Trasmiera, hablamos aquí de Liébana, de las tierras del Duero, las tierras del Alto Pisuerga. Hay una proximidad estilística, ¿no? Ese motivo de hojas de acanto se repite en conjuntos cántabros, palentinos, burgaleses en la actualidad. Un capitel de Rebolledo, un capitel de Piasca, es indudable. Son obras casi de la misma mano, ¿no? Un grupo de canteros activos en el conjunto lebaniego que trabajan en Rebolledo. Un detalle ornamental de una de las piezas del alero de la cabecera de la batería absidal de Santa María de Piasca. Y aquí tenéis algún detalle de la cabecera de Retuerta en Valladolid, en tierras vallesoletanas, de cómo algún motivo zoomórfico, grifos afrontados, a veces arpías, vuelven a presentar una proximidad más que evidente, ¿no? Traigo un montón de imágenes para que veáis un poco cómo los canteros lebaniegos son los mismos que van a trabajar en la iglesia de Rebolledo. Ese detalle ornamental de esa especie de ave, de rapaz, con una especie de serpiente que se entrelaza entre las patas y el pescuezo, es el mismo motivo que encontramos en el alero de Rebolledo de la Torre. Piasca, Liébana, norte de Burgos. No voy a entrar en muchos detalles, pero por ejemplo, arcos polilobulados en la cabecera de las Enestrosas, cerquita de Reynosa, y en la famosa ventana bífora magnífica del atrio porticado de Rebolledo. Y la proximidad de motivos zoomórficos es más que evidente, ¿no? Pero hay más, ya que hablamos de caminos, hablábamos de Rebolledo, de Liébana. Aquí tenéis un conjunto afortunadamente recuperado, aunque muy maltrecho, San Pedro de Plecín, en Ayes, Bellamellera, ahora mismo dentro de la zona oriental asturiana, pero donde volvemos a reconocer el estilo de los escultores de Piasca. Los capiteles están muy machacados, pero ese arco polilobulado, ese tipo de fauna fantástica, es la misma que en Liébana. O, por ejemplo, otro detalle, ¿no? La identidad de Plantillas es evidente en dos piezas, en este caso, Rebolledo, la iglesia de Barrio de Santa María, una especie de grifo muy violento, muy fiero él, que hinca sus zarpas en los lomos de una especie de cuadrúpedo con aspecto a veces de felino. La plantilla es idéntica. Este tipo de profesionales de la piedra manejaba un repertorio ornamental que calcaban. Viajaban ¿con qué viajaban? ¿Acaso libros de modelos, plantillas? Es difícil intuir el soporte que empleaban, pero es que la identidad de modelos es absoluta. Y que esto lo hicieran en Liébana y que lo hicieran a orillas del Duero en Valladolid, llama la atención. Pero bueno, la identidad de Plantillas sorprende a veces, ¿no? Aquí pongo algún ejemplo anterior de cómo es frecuente cuando se habla de historia del arte, de trasiego, de caminos históricos, de caminantes, de cómo los canteros eran unos caminantes más, unos viajeros más, unos profesionales que dependían, claro está, de una promoción nobiliaria, regia, monástica. ¿Acaso seguramente tiene que ver la identidad de Plantillas con la orden premonstratense? Seguramente sí. ¿Acaso tenga que ver con algún obispo? Probablemente sí. ¿O con una magistratura regia como la de Alfonso VIII? Probablemente sí. Bueno, estos son ejemplos anteriores de fines del XI, como en la Catedral de Jaca y en San Zoilo de Carrión de los Condes. Está claro que participan especialistas en el trabajo de la piedra que se conocen muy bien. Claro que Jaca está un poco lejos de Carrión de los Condes,
Pero aquí hablamos de un camino principal, de una gran arteria, la ruta jacobea. Los caminos de Liébana y los caminos de Trasmiera son más modestos. Bueno, otra identidad de plantillas, un capitel procedente de la granja de Valdecal, en el entorno de Mave, norte de Palencia, como tiene que ver con un capitel de San Martín de Fromista, de esa magnífica iglesia terracampina en el actual territorio palentino. Y cómo ese tipo de plantilla vuelve a aparecer curiosamente también en territorio cántabro. Ahí tenéis piezas de, pensamos que son porteadores de cemento, de hormigón, de cal, en Valdecal, Fromista y Santillana y Silio. Aquí están las parentelas y la identidad de escultores que participan en tan insignes obras en territorios geográficos muy distintos. O, por ejemplo, otra proximidad. Las esculturas, los capiteles de Vallespinoso de Aguilar, es una ermita cercana al entorno de Aguilar de Campo, y las Enestrosas en Cantabria. Está claro que los escultores que trabajan en estos dos conjuntos se conocían muy bien, trabajaban con el mismo lenguaje, eran capaces de presentar idénticas experiencias, ¿no? Igual que el capitel con una especie de grifos entrelazados en disposición heráldica en la parte inferior, ¿no? Otros detalles. Podríamos recorrer muchos conjuntos. Aquí, por citar alguno, Vallespinoso de Aguilar, Piasca, Pozancos. Los detalles son pues comparables. O algún caso concreto en la Galería Porticada de Rebolledo. Aquí lo que tenéis es un personaje en el centro, de cuyo cuello pende una bolsa. Es la imagen del avariento, uno de los pecados estrella del medievo, el avariento, que está flanqueado por un extraño personaje descabezado a la derecha y por una especie de gallo extraño antropomórfico a la izquierda. Bueno, pues, y en la parte más estrecha del capitel de esta Galería Porticada de Rebolledo, un personaje que parece sostener como un bastón, como una clava, como una maza sobre su hombro izquierdo. En realidad no es una clava, es un pescado. Claro, me diréis, ¿esto de dónde viene? Pues aquí hablando de caminos medievales, del lenguaje y el camino de los canteros. Saint-Marcel de la Grolière. Es un conjunto románico francés de la zona de Borgoña. Fijaos, el avariento en Rebolledo y el lujurioso con el pescado al hombro. En este caso, el avariento con la bolsa colgada al cuello y el lujurioso con el pescado al hombro. Una plantilla escultórica, un modelo escultórico que viene de Borgoña y que es adaptado por un cantero en la iglesia burgalesa de Rebolledo, que a su vez ha trabajado en Santa María de Piasca. Caminos. Pero estos vienen de más lejos. Son caminos que habría que relacionar con el entorno francés de hace bastantes siglos. Bueno, Saint-Martin de Souchon, Charente-Maritime, en la zona del suroeste francés, vuelta la burra al trigo. Aquí tenemos un personaje portando un pescado que cabría relacionar con ese portador de pescado lujurioso de la Galería Porticada de Rebolledo. No voy a entrar en detalles iconográficos porque si no estaría abrasándoos toda la tarde con disquisiciones y con teorías un poco extrañas, ¿no? Bueno, en el pórtico de Saint-Marcel de la Grolière, Corrèze. Antes dije Borgoña, es Corrèze. Bueno, en todo caso, más al centro de Francia, la muerte del avaro que aparece representada en Rebolledo, es decir, que los canteros de Rebolledo, copartícipes de la obra lebaniega de Piasca, conocían perfectamente algunos modelos iconográficos de origen ultrapirenaico. Otra vez, la península, la Europa de los caminos. ¿Cómo entender que en el sur, en el Midi francés, la Glorière, se ensayen modalidades, tipologías que aparecen en esta modestísima galería porticada del norte de Burgos? Es la imagen que tiene que ver con la muerte del avariento, cuyo alma es apresada por un demonio
que se lo lleva al infierno por avariento, ¿no? Y estamos hablando de una galería porticada, que era un lugar de enterramiento, donde reposaban los huesos de los difuntos de esa parroquia. Una galería porticada que era también lugar de reunión del concejo, pero era necrópolis, un lugar magnífico para aludir en su ornamentación a lo que pongo aquí en la cartelita, aludir a lo escatológico, a la psicostasis, el pesaje de las almas, la condenación de la avaricia, la lujuria, etc. Bueno, y un poco para ir terminando, tampoco es que los canteros activos en Rebolledo, en Piasca, les llegaran las referencias por vía fotográfica, evidentemente que no. Aquí tenemos en la magnífica Basílica de San Vicente de Ávila como uno de los tímpanos de la portada, de la soberbia portada occidental, está ensayando la misma imagen de la condenación del avariento, en este caso en términos de la referencia a la historia de la muerte del rico Epulón, del pasaje evangélico, la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. Pero bueno, esta ya es otra historia. Viajemos un poco más hacia Meseta, hacia Campos. Bueno, ahí tenéis un capitel, un detalle de un capitel del claustro de Santa María la Real de Aguilar de Campo, y cómo en el monasterio terracampino mostense también de Santa Cruz de Ribas, muy cerquita de la ciudad de Palencia, trabajan los mismos escultores. Y esto está ya muy hacia el sur de Castilla. O, por ejemplo, un detalle del capitel, de un capitel probablemente el de la derecha, perteneciente al claustro de Aguilar de Campo, hoy en el Arqueológico de Madrid, si lo comparamos con uno de los capiteles supervivientes en la sala capitular de Santa Cruz de Ribas, en tierras palentinas, en tierra de Campos. La identidad es notable. Claro que viajaban los canteros, y a veces viajaba hasta la piedra, porque es que en tierra de Campos no hay una piedra de la calidad de la utilizada por esta cuadrilla de canteros en ese monasterio. Incluso la piedra viajaba por los caminos medievales. Sospecho que la piedra utilizada en las estancias monásticas de Santa Cruz de Ribas, en tierra de Campos, había sido extraída de las canteras del norte palentino, del entorno de Santibáñez, de Moarbes, de esos pagos. Bueno, hay detalles, fijaos como por ejemplo, pequeños detallitos. La fisonomía, el aspecto del cuerpo de ese dragoncillo que es alanceado por ese personaje del capitel del Arqueológico procedente de Aguilar de la Izquierda, con ese trabajo de muescas en zigzag. Es que es idéntico al que nos dejó un cantero en el famoso sepulcro de San Vicente de Ávila, en el cenotafio, que no sepulcro, cenotafio de los mártires Vicente, Cristeta y Sabina de Ávila. O los rostros, por ejemplo. Fijaos, hablando de la Europa de los caminos, de la España de los caminos de tiempos románicos, de la Cantabria de la caminería. ¿Cómo entender ese canecillo izquierdo, os he indicado con un círculo? Ese canecillo se conserva en el Museo Diocesano de Lugo, seguramente, y está muy cerca de la fisonomía de los canecillos de la Puerta del Cuerno de la iglesia de Santa María de Piasca, en Liébana. Hasta Lugo fueron a parar algunos de esos canteros copartícipes de las canterías de fines del XII. Bueno, y sin duda, esos rostros de la Puerta del Cuerno, la puerta sur de Piasca, que era un monasterio cuyo claustro ha desaparecido, pero conservamos la puerta de acceso al claustro. Esa puerta, esas dovelas de la parte superior derecha son de Piasca. El canecillo de la izquierda de Lugo, igual que el capitel pinjante. Y este capitel procede de Piasca también. Los rostros son... Y este capitel, este otro, de Rebolledo. Creo que son primos hermanos, ¿no? Los canteros que trabajan en Piasca lo hacen luego en el norte de Burgos. Incluso alguno más avispado es capaz de seguir ejecutando obra escultórica en un territorio tan alejado como la Catedral de Lugo. O, por ejemplo, este otro detalle, ¿no? Unos capiteles palentinos de procedencia desconocida que hoy en día están custodiados en un museo norteamericano.
de Walters Art Gallery. Bueno, otros referentes escultóricos castellanos en el exilio, entre comillas, trasladados a un museo norteamericano, que podrían vincularse con la obra de estos canteros lebaniegos. Otra harina de otro costal es de dónde procedían, pero en todo caso, algunos trabajan en Liébana, en el Alto Pisuerga, en tierras burgalesas, en tierras palentinas, Piasca. Fijaos que es indicativo la forma de cómo conducen las manos hacia la parte superior, en este caso en el capitel de la Walters Art Gallery, palentino, pues introducen la mano en una especie de máscara, estos otros no, estos son lebaniegos, esto es un capitel de Piasca. Bueno, no voy a entrar en detalles iconográficos, tal vez el origen del modelo tenga que ver con Santiago de Carrión de los Condes, con la portada de Santiago de Carrión, o por reconocer otros detalles. Un detalle del Cristo de uno de los capiteles de la iglesia de Aguilar de Campo, un detalle magnífico que cabría relacionar con estos otros. Santiago de Carrión de los Condes, una obra filiaca maravillosa, quizás el canto de cisne del románico tardío en tierras de Castilla, de la Meseta, y que a su vez cabe vincularlo con el famoso Cristo de la portada norte de la Catedral de Lugo. ¿Cómo viajaban los canteros de aquella época? Es lógico. Y a su vez es evidente que ese tipo de rostros tan profundamente naturalísticos encuentran parangón en este otro capitel del arco triunfal de la iglesia de Aguilar de Campo, hoy en el Arqueológico de Madrid. Bueno, ahí a veces uno tiene que... Por cierto, que por aquí transitaba un camino, veis abajo, camino carretero de Cervera, de Pisuerga, todavía junto a la Peñalonga, junto a los mismos muros del monasterio de Aguilar, transitaba el camino que iba hacia Liébana. Claro que hubo otro camino que cruzaba directamente por la Ojeda, pero este era uno más. En la cabecera de Aguilar de Campo hubo inscripciones en las impostas. Esos capiteles fueron arrancados en 1871. Una pena, en realidad. A mí me gusta siempre citar esa frase de Miguel de Unamuno, que redactó a cuenta de una visita realizada al monasterio de Aguilar a primeros del siglo XX, que dijo lo que tenéis en la imagen proyectada. Faltan capiteles que han sido llevados al Museo de Madrid. Es la talla y una errata de la ciencia. Y del mismo modo va yendo España toda al museo. Y un museo es el más terrible de los cementerios, porque no se le deja en paz al pobre muerto. Eso lo dijo Unamuno, ¿no? Bueno, pues a veces vamos a un museo para reconocer obras de arte fuera de contexto, que han sido a veces por necesidades lógicas, otras no tanto, arrancadas de otro tipo de testimonios. Bueno, junto a esos capiteles aún se conservan inscripciones. No voy a entrar en detalles que tienen que ver con un ciclo cristológico de pasión y muerte de Cristo. Otros viajeros, otros viajes, otros caminos. Este par de capiteles de un monasterio existente en Levanza, norte de Palencia, camino de Piedras Luengas. Ahí existía una iglesia que fue derribada en el 18 para construir otro conjunto interesante, pero mucho más moderno. Ese par de capiteles están hoy en día en el Folk Art Museum de la Universidad de Harvard. Han ido desde Piedras Luengas hasta Estados Unidos. Y este par de capiteles podríamos relacionarlos con otro tipo de piezas supervivientes. Encastada en la fachada occidental de la Colegiata Aguilarense de San Miguel encontramos este tímpano que a su vez concuerda con el capitel del Cristo y con este otro capitel de la cabecera, arco triunfal seguramente de la cabecera del viejo monasterio de Santa María de Levanza. Muy cerquita de Piedras Luengas. Y a su vez el otro capitel, el de la derecha, de Levanza, las Marías ante el sepulcro vacío de Cristo. Una escena frecuente en infinidad de testimonios del norte de Castilla.
en la pila bautismal de Calahorra de Boedo, en un capitel de Aguilar de Campo, etc., en tantos y tantos conjuntos del norte palentino. Bueno, ya he abusado de vuestra paciencia. Voy a terminar un poco con otro tipo de imágenes, un poco como conclusión. Para reconocer los caminos de la costa hay que reconocer destinos que tenían que ver con Álava, norte de Burgos, a su vez con Provenza, para reconocer el arte escultórico de los canteros medievales de Liébana, de la zona de Campo de en Medio, de Valdeolea, de Valdeprado, de los caminos de la vieja merenda de Campó. Hay que tener en cuenta el románico del norte de Castilla, de Tierra de Campos, San Vicente de Ávila. Claro que aquí, un capitel de Aguilar de Campo, del arqueológico, a que parece mucho ese caballo de la escena del sepulcro de San Vicente de Ávila. Bueno, pues seguramente los mismos artífices escultores que participan de ambas obras. Para reconocer el románico del norte palentino y del sur de Cantabria hay que irse hasta Lugo, hasta Compostela, hasta Salamanca, hasta Ávila, para que veáis lo que dan de sí los viejos caminos medievales. Este caballero victorioso de Aguilar, bueno, tiene su primo hermano en este de la cabecera de la Catedral Vieja de Salamanca y en los caballos del cenotafio de los santos mártires de Ávila. Claro que la policromía ha obrado milagros. En el sepulcro de Ávila, un trabajo de restauración ha recuperado la policromía, que desapareció tiempos en los capiteles de la cabecera de Aguilar. La policromía es importante, no es baladí. La policromía ofrece mucho vigor a la escultura, no olvidemos. Antes y después. Esto es como las dietas de adelgazamiento, ¿no? Antes de la intervención, después de la intervención. La recuperación en el sepulcro de Abulense de la policromía original medieval, lo cual hace que incorporemos otra dimensión más a la estatuaria medieval, el factor polícromo, que no siempre tenemos en cuenta. Hoy en día las obras medievales, las portadas medievales, raramente han conservado la capa polícroma al referente original que añadió una dimensión más cuando fue concebida. Y hay que terminar con esto. El Cristo de Carrión, equiparable con el Cristo de el capitel del Arqueológico de Madrid, procedente de Aguilar, y a su vez con el Pórtico de la Gloria de Compostela. Hablamos de proximidad de canteros, de modelos, de ideas, cómo los canteros viajaban por los caminos de la España de la repoblación y la reconquista. Y no olvidéis el factor polícromo siempre. Muchas gracias y hasta otro día.